¿Qué tal? Ahora sí. Buen día, buenas tardes. Primero queríamos agradecer el interés. Agradecer el interés en la temática de malezas. La verdad es como siempre sucede en Congreso de APRESID, es un tema que siempre llama, se ha visto en los talleres, en las plenarias y este caso no ha sido la excepción. En este caso el tema es consecuencias negativas del manejo de malezas. Esto surge de parte del equipo de Congreso de Malezas de APRESID, que es un grupo de asesores y productores que plantearon la necesidad de plasmar en una plenaria las consecuencias del manejo actual de malezas, que significan problemas reales de producción, no es otra cosa que eso. De alguna manera lo que le toca a los disertantes en este caso es ver la pata negativa del manejo actual. En primer lugar, Jorgelina Montoya va a hablar de las consecuencias de la acumulación de herbicidas en el suelo, teniendo en cuenta el efecto en el medio ambiente y también lo que por ahí los técnicos estamos más acostumbrados a ver es el efecto sobre los cultivos siguientes a través de procesos como carryover. Luego Martín Marcetti va a dar el panorama o la visión que se tiene desde el programa de maleza resistente de APRESID en cuanto a las posibles futuras resistencias de malezas, teniendo en cuenta no solo las malezas, cuáles son las malezas más preponderantes, sino también lo que es el consumo actual de herbicidas y cuáles son las especies que geográficamente están más próximas a afectarnos. Solamente para cerrar, les comento que en lo que es en la tarde va a haber una doble plenaria donde vamos a ver una continuidad, si se quiere, de lo que es esta plenaria, donde vamos a ver aspectos más positivos del manejo de malezas, sobre todo lo que es controles alternativos al manejo químico, cultivos de cobertura, fechas de siembra, orientación, así que bueno, obviamente también están invitados a participar. Y bueno, obviamente tienen la posibilidad en este caso de hacer las preguntas que crean necesarias a través de mensajes de texto o de WhatsApp. Y bueno, ya no perdemos más tiempo y damos paso a Jorgelina. Bueno. No. Ya está. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación, la posibilidad de compartir con todos ustedes los trabajos que venimos realizando desde INTA Anguil y desde INTA en general. Bueno, sí, yo me voy a referir, como ya se mencionó, la acumulación de los herbicidas en el suelo. Vamos a hacer un recorrido veloz en cuanto a algunos conceptos teóricos que en definitiva de la interacción de todos los procesos que vamos viendo, que vamos a ir describiendo, finalmente encontramos un resultado práctico en realidad, ¿no? Cuando aplicamos un herbicida en el suelo, conocemos claramente el objetivo por el cual lo estamos usando, buscamos un resultado productivo, controlar malezas, y entonces estamos pensando principalmente en la eficacia de ese tratamiento y el resultado positivo que vamos a obtener a partir de la utilización de esta tecnología. Sin embargo, cuando uno aplica un herbicida al suelo, si esto nos imaginamos que es una parte del suelo, justamente, estas son las partículas sólidas, los coloides, esto sería la humedad edáfica, perdón. Uy, ¿qué me pasó? A ver si me buscas la... Bueno, les voy comentando igual. El suelo está compuesto por una fracción sólida, más atrás. Ahí. El suelo está compuesto por una fracción sólida y una fracción gaseosa que está ocupada por gas o en su defecto por agua. Cuando los herbicidas llegan al suelo,
parte de ellos son retenidos en la fracción sólida, pero una parte, dependiendo de la cantidad de agua que haya en ese momento en el suelo, una fracción va a quedar disuelta en ese agua. Vamos a tener una solución con los solutos. Estos herbicidas, que son los rulitos estos que ven que quedan solubles en el agua edáfica, pueden estar sujetos a lixiviación. Vamos a ir avanzando un poquito más, pero yo les quiero presentar primero un pequeño sistema. Lixiviación, carryover o stacking. Vamos a ir avanzando y estos serían justamente los factores negativos de los cuales vamos a conversar y desarrollar en relación a la aplicación de los herbicidas en el suelo. Primero tendríamos que preguntarnos entonces si hay una acumulación, cuánto tiempo permanecen los herbicidas en el suelo. Entonces hay un concepto que es el concepto de persistencia que deberíamos definirlo y está relacionado con el periodo durante el cual permanecen intactos en el suelo los herbicidas a concentraciones cuantificables. En la medida que vayamos mejorando las tecnologías analíticas vamos a poder medir concentraciones mucho más bajas en el suelo o en la matriz que pretendamos analizar. El proceso inverso de la persistencia sería la disipación, que es la desaparición de los herbicidas en el suelo. Pero esta disipación no me está explicando cuál fue el destino de los herbicidas. Se pudieron haber volatilizado, pasar a fase de vapor hacia la atmósfera, pueden haber lixiviado o lavarse en el perfil hídrico, en el perfil edáfico, o, por ejemplo, pueden haberse degradado. Y vamos a ir avanzando con estas definiciones. ¿Qué es la degradación, entonces? Siendo uno de los principales procesos que a nosotros nos interesan que sucedan en el suelo para que desaparezcan, porque que se disipen y lixiviaron en el suelo y alcanzaron aguas subterráneas, justamente es una consecuencia negativa que vamos a tratar de mitigar o de minimizar, o que pasen a la fase de vapor y haya altas concentraciones de herbicida en la atmósfera, tampoco nos interesa. Nos va a interesar que se degraden, que mediante procesos químicos o físicos, químicos o microbiológicos que se den en el suelo, desearíamos en lo posible que pasen a dióxido de carbono y agua, eso sería lo ideal. Sin embargo, para que estos procesos ocurran y pensemos que esto se da todo simultáneamente, aplicamos el herbicida y parte de él queda retenido en la fracción sólida del suelo. Hoy les mostré el primer gráfico y acá está como ampliado. Si este es el suelo en sí mismo, una partícula mineral u orgánica, un coloide, parte del herbicida que yo aplico queda retenido en la interfase o en la superficie y parte de él queda disuelto en el agua. Hay un coeficiente de absorción que me explica esto, me muestra esto y podemos clasificar los herbicidas de alguna manera según este coeficiente de absorción y según la capacidad de ser absorbido por el suelo. ¿Qué me va a mostrar la absorción? La afinidad que tiene un herbicida a ser retenido por el suelo. Vamos a ver que se pueden agrupar en grandes grupos aquellos que quedan muy retenidos, débilmente retenidos o casi mínimamente retenidos. Y todo esto va a definir también el objetivo de uso de los herbicidas y van a ver que está íntimamente relacionado con los herbicidas residuales. En términos generales, podríamos clasificarlos según la naturaleza química que ellos tengan, si van a ser muy retenidos, débilmente retenidos. Aquellos que son ácidos débiles los vamos a encontrar en una forma aniónica. ¿Qué quiere decir en una forma aniónica? Que son débilmente retenidos por la fracción sólida del suelo, con lo cual van a estar muy disponibles en el suelo, ya sea para el control de malezas o bien para lixiviar en el suelo. Y podemos ver que una gran mayoría de los herbicidas que utilizamos actualmente tienen este comportamiento. Son ácidos débiles
que según el pH del suelo los vamos a encontrar en gran medida en estado aniónico. Acá aparece el glifosato, que quiero destacar que sí es clasificado así, pero tiene un alto coeficiente de absorción, el KD que les mostré antes, porque tiene otro tipo de relación, tiene una alta afinidad a ser retenido por los óxidos de hierro y aluminio, con lo cual es un herbicida altamente retenido a la fracción sólida del suelo. Otro grupo de herbicidas son bases débiles que las vamos a encontrar en estado neutro o en estado catiónico. Esto hace que tengan una mayor afinidad a ser retenidos por el suelo. Van a tener menor posibilidad de ser transportados en el suelo y una menor disponibilidad inclusive para el control de malezas. También vamos a encontrar otros que no están ni en forma iónica ni anónica, sino que se encuentran neutros y también tienen una alta afinidad a quedar retenidos y principalmente retenidos por la materia orgánica del suelo. Y otros que tienen un comportamiento catiónico, como el paraquat, por ejemplo, tiene altísima capacidad de ser retenidos por el suelo. Y vamos avanzando y vamos integrando los distintos conceptos que se van explicando. Si esto, vamos a ver, si esto es una fracción de suelo, vamos a tener parte de los herbicidas retenidos débilmente en la superficie, pero también logran los herbicidas transportarse y difundir hasta dentro de los coloides del suelo y encontrar sitios de absorción en los cuales quedan altamente retenidos y no son devueltos fácilmente a la solución del suelo. Por eso estos herbicidas les llamamos que son herbicidas no extractables y que no están disponibles, ya sea ni para control, pero tampoco van a estar disponibles para la degradación. Este sería ya un punto en el cual podemos pensar que esos herbicidas que logren esos sitios de absorción poco accesibles van a ser de los que pensamos que se empiezan a acumular en el suelo, ¿no? Va a haber otra fracción que están extractables con otros solventes que no sea agua, pero van a tener la posibilidad, en mayor o en menor medida, de estar disponibles en la solución acuosa. También podemos identificar otros más lábiles y más fácilmente disponibles en solución acuosa. Y estos, los herbicidas que están estrictamente disponibles en el suelo, van a ser aquellos que van a estar sujetos con alta disponibilidad o facilidad, diríamos, para ser degradado por los microorganismos o por alguna reacción química, pero también van a estar sujetos a lixiviar, que la lixiviación, ya les dije que es el transporte en el perfil del suelo con posibilidad de alcanzar aguas subterráneas. Y esta fracción también es la que productivamente a nosotros nos interesa. Son la fracción que está disponible, que está disuelta en la solución del suelo y los que están bioactivos. Y acá es donde podemos definir entonces qué son los herbicidas residuales. Justamente los herbicidas residuales son aquellos que controlan las malezas durante la estación de crecimiento o el periodo que a nosotros nos interese de control. Un barbecho químico, periodo crítico de competencia de malezas de un cultivo. Y para ello, para que eso se lleve adelante, una fracción del herbicida queda retenido en el suelo, queda absorbido a la fracción sólida y otra proporción tiene que estar disponible para controlar las malezas. Y es ahí donde se nos presenta esta situación de conflicto entre cuánto de esto realmente va a estar controlando maleza y cuánto más de ello lo vamos a estar perdiendo en el sistema. Sería una fuga del herbicida del sistema o del objetivo al cual nosotros estrictamente nos interesa. Entonces, todo aquel herbicida que esté en la solución del suelo va a controlar maleza, también está disponible y sujeto a la degradación microbiana o química, o bien en situaciones de excesos de agua. Los que estuvieron en la plenaria anterior estamos complicados con el tema agua. En situaciones de exceso de agua hay un movimiento
subsuperficial del agua y un movimiento de arrastre de los herbicidas hacia capas subsuperficiales, o bien también puede ser por escurrimiento superficial, alcanzar aguas superficiales. Entonces, pensando en cuanto a nuestra utilidad productiva y minimizando el uso, los problemas que puede ocasionar una acumulación de los herbicidas en el suelo, tenemos que conocer mínimamente la vida media de los herbicidas, que esto hace referencia y es utilizado como un indicador de la persistencia de los herbicidas en el ambiente edáfico. Y hace referencia al tiempo que tarda la concentración inicial, la concentración agregada, la dosis que nosotros utilizamos, cuánto tiempo tarda en reducirse a la mitad. A los fines productivos, este dato no nos sirve porque no sabemos si esa concentración controla o no controla maleza, pero sí nos va a permitir clasificar de alguna manera si los herbicidas van a ser más, menos persistentes y así ajustar su manejo. ¿De qué va a depender en primera instancia la degradación de los herbicidas? Ante todo, como regla general, lo define la estructura química del herbicida. Va a haber herbicidas que son moléculas menos resistentes o más resistentes, y esto serían las moléculas de pequeño peso molecular, son más resistentes a ser degradados que aquellos de mayor peso molecular. Y en cuanto las estructuras moleculares sean más complejas, de cadenas más largas y presencia de compuestos o sustituyentes tipo cloro o bromo, todos estos tienden a persistir mucho más. Uno no pretenda que nadie conozca la estructura molecular, pero sí tener una idea de sus vidas medias, porque eso nos va a permitir adaptar mejor su manejo al objetivo nuestro en cuanto a lo productivo. Y tal como lo mencionaron en el panel anterior, todo esto empieza a ser una responsabilidad propia de cada uno, que sumamos responsabilidades y finalmente tenemos un resultado colectivo positivo o negativo. Yo no comenté inicialmente que cuando hablamos de lixiviación estamos hablando de contaminación difusa, entonces tendríamos que definir qué es contaminación difusa. Es aquella contaminación que no identificamos claramente la fuente, porque justamente en el sector agropecuario y las prácticas agrícolas se llevan adelante a gran escala, haciendo aplicaciones relativamente bajas, pero con cierta frecuencia o con una frecuencia dada durante el año, y entonces, según la decisión que cada uno tengamos, vamos a tener un resultado general. Como hablaban de las microcuencas, también vamos a tener un resultado colectivo de nuestras decisiones en las cuestiones relacionadas con la contaminación. Si les comentaba que según la vida media podríamos hacer grandes clasificaciones y podríamos clasificarlos como una vida media corta o de corta persistencia, y algunos de ellos les sonarán, carfentrazone, los graminicidas, el 2,4-D, de vida media corta, algunos, y empiezan a aparecer acá, algunos residuales, pero tienen una vida relativamente corta. Pero ya les dije, no quiere decir que el acetoclor tiene 12 días de residualidad, que no es lo mismo. ¿La residualidad qué es? Es el periodo que el herbicida está bioactivo controlando malezas. Pero sí, esta información me va a permitir saber que si este grupo de herbicidas tiene una vida media moderada de 30 a 90, que el rango es amplio, y vemos que van creciendo un clorimurón de 40 días de vida media, seguimos un clopiralid 71 días y herbicidas como picloranto, pramesones, biciclopirones, vemos que pueden tener vidas medias mucho más largas, y si yo tengo en la cabeza una noción de que tienen larga vida media, voy a ajustar el manejo al objetivo de interés y minimizar los efectos negativos que para eso hemos sido convocados hoy. Entonces, una larga persistencia, en el fondo como productores nos encanta, porque vamos a tener 8 o 9 meses que no nació ninguna maleza y felices de la vida. Pero tenemos que
tratar de ir, bueno, el próximo panel va a estar hablando de estos temas, pero tratar de ir pensando que no todo nuestro sistema y el control de maleza tiene que estar apoyado estrictamente en los herbicidas, porque empezamos a tener fusibles que empiezan a saltar respecto a las cuestiones negativas que hacen no solo a lo ambiental, sino también a lo productivo, y vamos a seguir avanzando. Entonces, una larga persistencia, aparte de controlar malezas, también implica posible fitotoxicidad en la rotación de cultivo, y esto se lo denomina carryover. Yo aplico un herbicida en un cultivo dado y el próximo cultivo que yo haga puede sufrir las consecuencias de una persistencia excesivamente larga. Acumulación de residuos en el suelo y principalmente asociado a acumulación de herbicidas residuales del mismo modo de acción. Hay una acción sinérgica o aditiva que si bien el cultivo que estaba en la rotación debería tolerar los residuos, cuando se encuentra con que se vienen aplicando inhibidores de ALS, uno por sobre otro en una secuencia prolongada, estas situaciones hacen que el efecto aditivo o sinérgico que se dé sobre un cultivo termine provocando fitotoxicidad. Y por otro lado, siempre que permanezcan los herbicidas en el suelo, van a ser una permanente fuente de residuos sujetos o plausibles de ser lixiviados en el perfil edáfico. Ya vimos en el gráfico ese que les mostré que hay fracciones que están fuertemente ligadas al suelo, otras están mucho más disponibles o lábiles y otras en solución. Recuerden que la materia orgánica también sufre un proceso de degradación y mineralización. Entonces, en esas instancias donde los productos que están altamente retenidos o residuos ligados pueden llegar a estar disponibles en el suelo en tiempo más adelante. Este es una tabla que muestra las diferencias que se han dado en los últimos años en cuanto al mercado de herbicidas y cómo han crecido o decrecido su uso. Glifosato 2013-2016, ¿no? La diferencia. Glifosato decrece levemente asociado al problema de maleza resistente a glifosato. Se empiezan a pensar entonces en otras opciones. Obviamente aparecen los graminicidas pensando en el control de gramíneas resistentes, paraquat de la mano del doble golpe principalmente, 2,4-D, dicamba, viejísimos, y aún así todavía le encontramos un nicho y empezamos inclusive a usarlos más. Antes estaban restringidos a cereales de invierno, ahora en todo momento encontramos otro ámbito de aplicación, ya que, como es una recomendación para el control de malezas resistentes, la mezcla de modos de acción, ¿no? Y bueno, los hormonales están presentes y a nosotros en esta charla nos interesan principalmente los herbicidas residuales, ¿no? Acetocloriatracina, siguen creciendo en su uso, son herbicidas también viejísimos, deben tener 40 y pico de años registrados, o más también, y también empezamos a buscar alternativas que mejoren el control de las malezas que comienzan a ser cada vez más complicadas. Entonces buscamos la acción sinérgica o aditiva de las mezclas de herbicidas residuales. En este caso vemos diclosurán y clorimurón que creció, y esto principalmente ligado al control de rama negra, buscando cómo logramos controlar, y una de las estrategias de manejo es pensar en su control preemergente, dado los fracasos que se dan en posemergencia de la maleza. Y por otro lado, flumioxacin y sulfentrazone de la mano de lo que es yuyo colorado, y acá vemos una explosión del uso y el aumento significativo de estas mezclas. Si hablamos de carryover, que ya mencioné lo que eran las concentraciones fitotóxicas en la rotación de cultivos, vamos a tener condiciones predisponentes. ¿Qué se imaginan que van a hacer? Uno, vamos a tener carryover siempre y cuando
en la rotación de cultivo yo vaya a sembrar un cultivo sensible. Porque si no hago un cultivo sensible, no tengo carryover. Y sí, persistirá el herbicida, seguirá estando en el medio, pero no va a afectar productivamente. Y el otro punto es que una condición, y es a lo que yo me hago referencia, que tenemos que conocer mínimamente sus vidas medias para saber si van a tener una larga vida media y entonces una posibilidad de producir carryover. Tenemos que conocer mínimamente si van a ser herbicidas más o menos resistentes, poco resistentes o largamente persistentes. Ahora voy a dar algunos ejemplos de situaciones que se han dado. Este es un ejemplo de diclosulan. No sé si alcanzan a ver bien las fotos, pero es carryover de diclosulan sobre girasol. Diclosulan se empieza a usar masivamente cuando empezamos a tener problemas de control de rama negra. Y hay varias cuestiones que tenemos que repensar a veces cuando empezamos a usar nuevos herbicidas o por lo menos en la zona. ¿Qué pasó en la provincia de La Pampa? Una zona semiárida, con suelos franco-arenosos, con un régimen hídrico de semiárido y una rotación de cultivos distinta a lo que puede ser esta zona, por ejemplo. Nosotros todavía se hace algo de girasol y el problema es cuando se exportan o importamos tecnología que está probada en otro lado y nosotros la asumimos como tal. ¿Y qué pasó? Se utilizó diclosulan para el control de rama negra en soja, al año siguiente se sembró girasol y estos eran los problemas que veíamos. Los típicos síntomas a nivel de lote cuando hablamos de carryover, no vamos a encontrar el lote parejito, perfecto, todo con el mismo síntoma. Vamos a encontrar un lote muy desuniforme, con plantas que lograron establecerse muy bien, con plantas que se murieron o no alcanzaron ni a germinar y otras con significativos síntomas de fitotoxicidad. ¿Esto por qué? Porque pensemos que hace casi un año se aplicó este herbicida, entonces se dan un montón de situaciones en ese transcurrir y situaciones de micrositios en el medio que van a dar un resultado diferente de un micrositio a otro dependiendo de los contenidos de humedad, la actividad microbiana, el pH, todo puede variar y dar un resultado diferente de un sitio al otro del lote. Entonces, este anterior era un ejemplo claro de que si yo hago diclosulan, tengo que saber que no puedo hacer girasol. Otro, actualmente se empieza a usar también, porque hoy mostramos sulfentrazona y flumioxacin para el control de yuyo colorado, pero empieza a haber otros herbicidas también disponibles en el mercado residuales. Y, por ejemplo, tenemos fomesafen para el control de yuyo colorado y ya está claro y está dicho que hay una restricción a sorgo y a maíz en la rotación de cultivos y que hay una menor susceptibilidad a girasol con una muy baja probabilidad y lo más tolerante es el trigo. Estas cosas las tengo que saber inclusive al momento de la siembra de la soja y pensar cuál va a ser mi esquema de rotación para no sufrir las consecuencias. Después una cosa que siempre me pregunto, el resultado de la eficacia de los herbicidas residuales es un resultado de la interacción que se da por un montón de factores. El herbicida es uno, pero también están las condiciones de humedad, de suelo. Yo les mostré el coeficiente de absorción y decía la afinidad que tiene el herbicida a ser retenido en el suelo. Es muy distinto la afinidad que tiene un suelo arenoso con 1,5% materia orgánica, un suelo con 4% materia orgánica y que sea franco-limoso. Es muy distinto y eso es algo que siempre me pregunto cuando veo un registro nuevo en el mercado de una unidosis. ¿Por qué la unidosis? Tiene que ser ajustado la dosis a la condición edafoclimática reinante, ¿no? Y así que vamos a obtener un mejor resultado
tanto en eficacia como en eficiencia en el uso de la dosis esa que estoy usando, y los remanentes que podamos tener en las zonas semiáridas, donde la retención es mucho más baja, remanentes disponibles para su lixiviación, por ejemplo, van a ser mucho menores. Un ejemplo referido a esto, por ejemplo, es los resultados que estamos viendo de los trabajos que se vienen realizando en Anguil, aquellos referidos al comportamiento de topramezón en soja. Surge como una excelente opción de control de cloris en maíz, por ejemplo. Sin embargo, hemos encontrado situaciones de lote de este tipo que, bueno, tal vez en la imagen no se ve claramente, pero es una soja afectada con una significativa clorosis y un retraso en el crecimiento. Pero esto es por la dosis de 100 gramos por hectárea, la dosis recomendada. Sin embargo, trabajos que venimos realizando, vemos que con dosis de 80 gramos por hectárea podríamos tener buen control y el problema de carryover desaparece. Y bueno, y al momento de utilizar topramezón, entonces, en maíz, yo tengo que saber si mi rotación va a ir a soja o no, o bien ver que girasol puede demostrar cierta susceptibilidad. Sin embargo, con 80 gramos vemos que desaparecen y el sorgo no tendría una restricción. Referido al tema de dosis también, en el afán de controlar más la maleza y aumentamos las dosis. Pero esto también está todo relacionado una cosa con otra. Trabajos que venimos realizando en cuanto a posible carryover de biciclopirone, que también está recomendado para el control de malezas gramíneas u hoja ancha en maíz. Tenemos que conocer nuestra rotación de cultivos y que vemos que la soja resulta ser sumamente sensible en la rotación, pero que vimos que con la doble dosis demostró fitotoxicidad inicial que después se redujo. Entonces, muy importante, y recordemos que acá en esta situación vimos leves síntomas de fitotoxicidad, pero si la condición de humedad durante el año no fue tan buena, posiblemente esos síntomas sean más graves. Entonces, muy importante respetar las dosis recomendadas de uso y no aumentarlas simplemente para encontrar un mejor control, sino que muchas veces esas cosas pasan cuando ya nos pasamos del tamaño de la maleza, entonces y le aumentamos todo y bueno. Girasol en dosis simples, sin restricciones, y sorgo sin restricciones hemos observado. Otra cuestión que es clave, y creo que producto de todos los problemas que estamos viviendo ahora, fue la falta de rotación de cultivos. Seguramente se ha dicho y se viene diciendo desde hace varios años ya. El cultivo, la rotación de cultivos, y no solo de estivales sobre estivales, como ha pasado, que después tenemos 8 o 9 meses de barbecho a fuerza de herbicidas, sino una rotación de cultivos integrando los cultivos invernales también. ¿Y por qué motivo? El cultivo presente suprime el establecimiento de malezas por sí mismo también, o contribuye, por eso lo ayudamos con los herbicidas normalmente, pero contribuye. Pero por otro lado, absorbe parte del herbicida que está en el suelo, la planta lo absorbe. Y por otro lado, les dije que una de las principales vías de degradación de los herbicidas es la degradación microbiana. Cuanto más rica y más activa sea la actividad microbiana, valga la redundancia, va a haber una mayor degradación de los herbicidas y van a tender a acumularse menos, a persistir menos en el ambiente. Con lo cual, y siempre un suelo con raíces, una rizosfera, es mucho más rica en actividad microbiana comparado con un barbecho químico pelado. Un ejemplo que tenemos referido a en el año 2013 aplicamos en barbecho químico ligate, que es sulfometurón más clorimurón, pero no sembramos la soja. Atento también el uso de los herbicidas residuales cuando tenemos un fracaso de siembra. Extremar los cuidados. ¿Qué vamos a sembrar ahora entonces? Pero bueno, en este año no sembramos soja, pero sí después fuimos
en el invierno y sembramos trigo. Esto fue nuestro resultado de rendimiento del testigo sin el uso de ligate y con ligate. Sin embargo, en los 2 años sucesivos, 2014, 15, 15, 16, en este caso sembramos la soja y luego de la cosecha de la soja hicimos el trigo y vean los resultados productivos del trigo. Y este otro año acá dividimos también clorimurón por un lado, sulfometurón por el otro y la mezcla formulada. Nuevamente, sembramos soja y luego de la soja el trigo. Esto pone claramente de manifiesto la necesidad de la rotación de cultivos y de alguna manera tener el lote ocupado. Las señales están dadas. Ha cambiado muchísimo la situación respecto a hace un par de años atrás. Y algún síntoma vemos, esto se plancha un poco y vemos un repunte estos últimos años de la siembra de trigo, lo cual es una muy buena señal y que el sector lo captó y lo implementó. Esto seguramente va a favorecer en relación a las cuestiones de acumulación de herbicidas en el suelo, va a contribuir a una menor persistencia. Ojalá también podamos empezar a ver más pasturas perennes y la ganadería en el campo. El carryover no significa usar un herbicida no recomendado, sino que muchas veces un herbicida barato, eficaz, y se especula con que se va a degradar para cuando tenga la fecha de siembra. Eso no es carryover, eso es mala práctica de manejo y cada cual asume el riesgo en todo caso. Esto en la provincia de La Pampa no lo podemos hacer. Metsulfurón a soja no se puede, no alcanza a degradarse. Las condiciones de frío y sequía durante el invierno, que normalmente reinan, este no es el año, pero bueno, es lo común. Al momento de la siembra de la soja tenemos gravísimos problemas de fitotoxicidad y casi que pérdida de cultivos o con importantes detrimentos de rendimiento. ¿Y qué sería el stacking? Es la acumulación de herbicida del mismo modo de acción. Si apliqué clorimurón acá, en pleno invierno, y después vine y le hice un diclosulán y sembré soja, posiblemente pueda llegar a tener alguna fitotoxicidad que la soja no alcance a tolerar esta suma de residuos en el suelo. Todo esto entra en las posibilidades, ¿no? No es estrictamente así, pero va a tener que ver. Y más que todo, si hacemos algún otro cultivo que demuestre alguna mayor sensibilidad. Así que recapitulando y como para cerrar, es clave conocer la susceptibilidad del cultivo en la rotación, estar muy alertos y conocer mínimamente si el herbicida que voy a utilizar es de larga persistencia o no. Extremar los cuidados en suelos con bajo contenido de materia orgánica o suelos de textura gruesa. Máxima atención en años secos. Ahí vimos que si hay agua en el suelo, los procesos de degradación se dan. También la disipación puede ser parte de que se lixivie el herbicida. Aumenta la retención del herbicida al suelo. Entonces todo esto hace que en años secos los problemas de carryover aparezcan con muchísima más frecuencia que en años húmedos o normales. En zonas o años fríos, normalmente en el sudeste de la provincia de Buenos Aires es muy común los problemas de carryover y está totalmente relacionado con una menor degradación y actividad microbiana. Y el pH tiene que ver mucho y principalmente a veces cuando tenemos algún problema de fitotoxicidad en un lote muy desuniforme, muy posiblemente esto esté relacionado con cambios de pH según sea la parte alta o baja del lote y que la concentración de herbicida también puede escurrir a las partes bajas y su actividad sea diferente según estén en su estado de ionización de acuerdo al pH del suelo.
utilizar las dosis recomendadas y se pueden hacer bioensayos en caso de duda, y principalmente cuando están estas situaciones de resiembra, que fracasó la siembra de un cultivo y tenemos que decidir otra siembra, se pueden hacer bioensayos, preparar macetas con el cultivo que a nosotros nos interese y ver cómo responde, ver si hay síntomas de fitotoxicidad, y eso nos ayuda como una herramienta de diagnóstico. Y nada más, pero le cuesta, porque ya me pasó, va a aparecer otra diapositiva. Pero bueno, antes de finalizar, les quería contar. ¿No me pasas la otra a ver si aparece? ¿Me lo bajás? Mientras tanto les comento. Estamos organizando desde INTA y desde el proyecto que coordino de contaminación difusa por agroquímicos, estamos organizando el tercer simposio de malezas y herbicidas, productividad y medio ambiente, y creo que estamos en línea absoluta con la propuesta que hizo el panel anterior, donde nuestro eslogan es enfoques a integrar o misión compartida. Tenemos que estar trabajando con una visión integrada del sistema, o vamos a seguir trabajando unos por la producción y los otros por el medio ambiente. Creo que todos compartimos el mismo medio ambiente. Desde INTA promovemos, desde el proyecto promovemos las buenas prácticas de manejo, que son un montón y que por lo visto en el próximo panel a la tarde van a estar trabajándose en esos temas, y ante todo la generación de información que sirva para resolver conflictos ambientales derivados de las tecnologías agrícolas que utilizamos, minimizar esos problemas y que nuestra información sirva para la elaboración de políticas públicas apropiadas para un buen manejo del ambiente y de la producción también. Y bueno, y creo que nada más. El simposio va a ser realizado el 23 y 24 de agosto en Santa Rosa, La Pampa. Va a estar integrado, inclusive va a haber un panel de médicos. Nos resulta muy interesante y oportuno conocer verdadera información y no solo percepciones de los posibles efectos de los herbicidas y fitosanitarios. Y bueno, los invito porque creemos que la misión es compartida entre todos y bueno, los esperamos en La Pampa. Nada más. Sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar. Lo que voy a dar yo ahora van a ver que es una mirada muy complementaria a la de Jorgelina. Muchas de las situaciones que ella comentó, con la mirada de carry-over, de suelo y de contaminación, yo la voy a dar, pero con la mirada de resistencia. Pero van a ver que hay un mensaje muy homogéneo en este sentido, que son las consecuencias negativas de mi lado mirando en las nuevas posibles resistencias que puedan generarse. Bueno, este gráfico inicial es un poco la guía que sirve para ver en qué camino estamos y por lo tanto qué probabilidad hay de generar nuevas malezas resistentes. Son los factores que influyen en que esto sea más o menos probable. Entonces, factores que aumenta la probabilidad, por supuesto, es, por ejemplo, la baja rotación o nula rotación de cultivos, la nula rotación de modos de acción, el basamento único en el manejo químico, repetir el modo de acción muchas veces en la campaña, que ya exista resistencia a esa maleza, que la infestación sea alta y que el control sea pobre. Bueno, todo eso va a aumentar la probabilidad, en cuanto, obviamente, en el sentido contrario, baja la probabilidad. Entonces lo que le voy a ir mostrando ahora es un poco cómo estamos en estos diferentes factores. Bueno, por un lado la rotación, Jorgelina mostró algo,
de la relación soja-maíz usé, por ejemplo, como un indicador de la rotación a nivel país. Se ve poco sensible por la escala, pero lo que quería mostrar mayormente es que, como dijo Jorgelina, en los últimos años varió un poco, o mejoró un poco, pero fíjense que hay lugares, cuando uno entra a focalizar regiones, Pergamino, demasiado sensible a la pérdida de estas, o sea, seguimos teniendo bastante herramientas en preemergencia y también en posemergencia. Y por último, en las gramíneas, en gramíneas estivales. Bueno, en gramíneas estivales lo que tenemos es, si consideramos que perdimos el glifosato y los graminicidas, lo que nos quedaría sería esto. Lo que sí tenemos no es nuevamente por qué se usa mucho graminicida y porque siguen siendo los más eficaces dentro de lo que tenemos. Si lo perdemos, perdemos una herramienta importante. Perdón. Este escenario acá, de esto que es ALS, esto es imazeptir, por ejemplo. O sea, controlar un sorgo Alepo con imazeptir en posemergencia no es lo más sencillo. Y lo que viene en biotecnología, por ejemplo, esto es glufosinato de amonio y estos son HPPD. Tenemos algunas herramientas más, pero estamos justos, digamos. Entonces, como moraleja de todos estos escenarios, lo que vemos que quedan herramientas químicas, porque evidentemente en la mayoría de los casos quedaban algunas ventanitas, algunos más, otros menos, pero de menor efectividad y o más costosas. Esto es importante también decirlo. O sea, lo que hoy usamos es seguramente porque es muy bueno y porque tiene un costo razonable. Entonces, perder eso, estamos perdiendo productos que son efectivos o de lo más efectivo del mercado y a un costo razonable. Entonces, cuando dijimos, pero queda algo, bueno, empezamos también a hacer análisis económico de lo que nos queda, cuánto cuesta. Ese es el escenario que tenemos que imaginarnos. Esto lo tiro como una pregunta, entonces, ante esta situación, ¿hacia dónde va el manejo químico? Bueno, una de las cosas que se está viendo, que cada uno le pondrá un tilde o una cruz, esto es algo que en Estados Unidos se ve, un producto con 4 principios activos de 3 modos de acción. Se lo pongo acá como ejemplo, no en promoción, en Argentina no está formulado así, donde tenemos 3 sitios de acción en el mismo producto. Esto ya es realidad. Después Jorgelina tendrá que decir el carry y todo lo que sigue. ¿Y qué otras herramientas tenemos entonces, si no queremos ir por ese camino de la acumulación de herbicidas? ¿Qué otras herramientas quedan? Y si bien esta no es la plenaria exclusiva de esta, sino que va a ser esta tarde, queríamos hacer un breve análisis de qué otras cosas tenemos para complementar. Y bueno, esto es muy subjetivo, no es que está medido en especial, pero ¿qué herramientas nos quedarían para estas malezas que estuvimos viendo como prácticas complementarias? Limpieza de cosechadoras, que se menciona mucho, el desmalezado manual o el mochileo según la maleza, cultivos de cobertura, control mecánico, control cultural, que es tener cultivos que compitan bien, biotecnología, rotación de cultivos y aplicaciones dirigidas o localizadas, que es una tecnología que también se está usando sobre todo en algunas regiones. Bueno, si vemos maleza por maleza, yuyo colorado, la limpieza de cosechadora suma, sabemos que no va a solucionar todo el problema, pero el que no lo tiene lo tendría que implementar. El desmalezado manual es muy limitado, se puede hacer algo, pero muy limitado. Los cultivos de cobertura son buenos, muy buenos, pero solos tampoco son suficientes. El control mecánico le pongo un rojo porque es una maleza típica de labranza, o sea que cuando se hacía 100% labranza era de las malezas que venían en todas las campañas, o sea que evidentemente no es la herramienta. Y todas estas suman, el amarillo significa que suman, no es que no, pero que solas no alcanzan con el mismo criterio que antes. Pero suman todas, ni hablar del cultivo competitivo. La biotecnología puse porque se vio que nos va a dar herramientas, las rotaciones de cultivos y aplicaciones dirigidas de relativo. Pero bueno, son todas herramientas que nos van a ayudar, algunas más que otras. En CONISA, ¿qué podemos ver? Bueno, la limpieza cosechadora no tiene sentido porque vuela por todo el país, el desmalezado manual tampoco, los cultivos de cobertura funcionan muy bien, el control mecánico sí es una herramienta que podemos tenerla en consideración, y todo el resto también, igual que en el anterior, son cosas que suman, el cultivo, la biotecnología y demás, solas no, sí como complemento. Y bueno, con el mismo sentido, las gramíneas, para cada una, algunos sirven más la cobertura, otros menos, el desmalezado sirve, por ejemplo, para sorgo Alepo sabemos que el mochileo sirve, pero para leucina y quinocloa es imposible, y demás. En definitiva, ¿qué les quiero decir con esto? Que
Estas prácticas son muy útiles como complementos, pero solas no son suficientes. Entonces, para finalizar, lo que podemos ver es que es probable que aparezcan nuevas resistencias por el manejo que hoy estamos haciendo. No es nada descabellado, sino que todo lo contrario, debemos imaginarnos escenarios con estas resistencias. Las tres que vemos como más posibles son estas tres que le mencionaba, aunque no son las únicas, pueden aparecer nuevas resistencias a glifosato, pueden aparecer nuevas resistencias a hormonales, y demás. Creemos que estas tres, por los gráficos que les mostraba de uso de herbicida y situaciones de manejo, son las más probables. Limitará el uso de herramientas químicas, sin duda, es decir, no es gratis esto. Las que quedan son menos eficaces o más costosas, o sea que si estamos preocupados por esto, por el costo de hoy, si perdemos herramientas tenemos que sumarle costo. Hay prácticas complementarias que debemos usar, pero no debemos esperar más de lo que pueden darnos, y quizás el caso más común sea el de la labranza, donde uno dice, bueno, volveremos a la labranza, y volveremos a la labranza un yuyo colorado sin herbicida, no creo que les alcance. Y como eso con todos, digamos, los cultivos de cobertura son excelentes y los promovemos en cada lugar que podemos, pero vemos que el cultivo de cobertura sin un herbicida residual para algunas malezas tampoco es suficiente, es decir, todas suman, pero no son 100% de control o de eficacia. Entonces debemos usar todas las herramientas disponibles antes que debemos hacerlo sí o sí. Es decir, no esperemos a tener resistencia a PPO para empezar a usar otro herbicida en Amaranthus, no empecemos a tener más resistencia a graminicidas para empezar a usar otro, o para empezar a hacer un cultivo de cobertura, o para empezar a mochilear, y así con todas las prácticas. Y evidentemente esto, que es ultra conocido y sabido, requiere un manejo más profesionalizado e ingenioso. La simplificación sabemos que es nuestro peor enemigo. Y como camino, como presentó Matías al principio, esta tarde sí hay 2 plenarias que nos parecen que es el camino recomendado para nosotros. O sea, lo que vimos en esta plenaria es las consecuencias negativas en las que nos vamos encerrando con el manejo actual, problemas de carryover, contaminación, problemas de nuevas resistencias, y el manejo más diverso es el que nosotros creemos hacia el que debemos ir. Recomendación ir hacia la plenaria de esta tarde en el salón de enfrente. Agradecimientos a Daniel por la mano y a Matías en la presentación, y bueno, y a las compañías que nos pasaron información para poder armar esto. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente nos dicen que no tenemos más tiempo para preguntas, así que vamos a pasar directamente al corte y como dijo Martín, los esperamos en las plenarias de la tarde. Muchas gracias.